Hola a todos, bienvenidos a la cuarta clase de biología. Bueno, vamos a comenzar a seguir hablando de células, tejidos y mucho más. Bueno, vamos a recordar que los tejidos son conjuntos de células, ¿sí? Agrupadas con una función específica, es decir, que todas esas células que componen o que forman parte de esos vamos a ver que hay varios, tanto en vegetales como animales. Luego van a formar órganos y los órganos un individuo, que puede ser una planta o nosotros. Muy bien. Para estar ubicados en dónde estamos, ¿sí? Bien, las células entonces que forman parte de esos tejidos van a tener funciones específicas. Es decir, que un tejido, por ejemplo, conductivo en una planta, por ejemplo el floema o el xilema que vamos a ver ahora, no va a tener la misma función que un tejido no sé, por ejemplo, metabólicos, ¿sí? que realicen reacciones metabólicas, como por ejemplo la fotosíntesis, que sería el parénquima, para ir metiéndonos en tema. Entonces, lo que quiero que sepan es que cada célula va a tener una función específica. Depende en el tejido que forme parte, al cual forme parte. Bien, como dijimos en la clase anterior. Ahora acá vemos que tenemos tejidos vegetales y animales. Tejidos vegetales vamos a tener que son tejidos de crecimiento. Los vegetales tienen tejidos de crecimiento, de donde crecen, que son los meristemáticos, se llaman. También vamos a ver que los meristemáticos, por ejemplo, están en dos tipos, en un tejido que se llama peridérmico. Y después tenemos tejidos de protección, de sostén, como el xilema y el floema, tejidos que protegen, como la epidermis, que protegen a la planta y le dan su forma característica. Parénquima. El parénquima es un tejido en donde se realizan reacciones metabólicas como la fotosíntesis y se produce la glucosa que alimenta a la planta. De conducción como el xilema y el floema. Vamos a ver ahora qué función tienen. Secretores de secreción, secretan productos que van a circular por la planta mediante el sistema conductor o también tejido conductor, podemos decir, mejor dicho. Animales, tejidos animales podemos tener tejidos epiteliales, conjuntivo, muscular, nervioso, ya los vamos a ir viendo cada uno. Bien, en vegetales tenemos los siguientes tejidos. Tenemos un sistema, los dividen en sistemas, ¿sí? Para ver la función, más que nada. Los tejidos son epidermis, peridermis, como les dije anteriormente, y que forman parte de un sistema de protección. Acá, sistema de protección, el cual permite resistir un medio ambiente variable y seco. Es decir, que el tejido epidermis y peridermis están relacionados con la protección de la planta. En el peridermis vamos a tener tejidos meristemáticos, células meristemáticas, es decir, que van a hacer mitosis, esas células van a hacer mitosis para dar lugar al crecimiento de la planta, tanto a lo largo como a lo ancho. La planta crece gracias entonces a los tejidos meristemáticos. Epidermis. Epidermis va a tener entonces células que van a estar encargadas, es un tejido entonces que va a contener células que van a estar encargadas de disminuir la pérdida de agua, que la planta no pierda agua, que no se deshidrate. Y que controlan también esas células la respiración, la transpiración y la respiración, sí, porque regula el intercambio gaseoso de la planta. La planta también respira. Respira, es decir, que absorbe oxígeno y libera dióxido de carbono, al igual que nosotros. Y lo hace por medio de unas estructuras que forman parte de las células de la epidermis, los estomas. Entonces, también controla la transpiración. Bien, luego tenemos un sistema fundamental, donde les dije también que se realizan funciones metabólicas y hay de sostén. El colénquima y el esclerénquima son tejidos que forman parte del sistema de sostén, es decir, que poseen células, estos tejidos, que le dan la rigidez, que la planta se pueda mantener erguida y también que le dan la forma característica y la estructura típica de la planta. Entonces la forma que tiene una planta característica
es gracias al tejido colénquima y esclerénquima. Parénquima. Bueno, en ella se realiza la fotosíntesis y el almacenamiento de sustancias. Es decir, que entonces en el tejido parénquima hay células que realizan constantemente funciones metabólicas, reacciones anabólicas más específicamente. Principalmente hablando de la fotosíntesis, hablamos de reacciones anabólicas. Es decir, ¿cuáles eran las reacciones anabólicas? Aquellas en donde a partir de moléculas simples obtenemos moléculas más complejas, como por ejemplo glúcidos, a partir de glucosa, o en el caso de la fotosíntesis, dióxido de carbono unido al agua va a formar glucosa. Ese también es un proceso anabólico con captación de energía, en este caso de la fotosíntesis solar. Bien. Sistema vascular comunica todos los órganos del cuerpo de la planta. Nosotros entonces tenemos también un sistema que comunica todos los órganos del cuerpo, varios tejidos que lo vamos a ver posteriormente. Tenemos dos tejidos entonces que forman parte del sistema vascular, es decir, del sistema de conducción de la planta. El xilema, que es más interno, como vemos acá, el xilema es lo que se ve en verde, ¿sí? Y el floema es lo que se ve en azul, es decir, que es más externo. El xilema, entonces, es el que conduce el agua y el floema es el que conduce aquellas materias orgánicas formadas por la fotosíntesis, por procesos metabólicos, como la glucosa. Entonces acá yo les dejé el xilema en verde, en azul el floema, después más en un color clarito, rosa clarito, supongo, o beige. Vamos a observar que tenemos el sistema fundamental, formado ¿por qué? Por tres tejidos: el esclerénquima, el colénquima, que eran de sostén, y también el parénquima, que era un tejido en donde se realizaba la metabólisis o el metabolismo, la fotosíntesis, por ejemplo. Y externamente vemos en un color más amarronado, ¿sí? Vemos también el sistema de protección. Hablamos de epidermis y de peridermis. Muy bien. Vamos a nombrar las partes de las plantas para que sepan, para que se hagan una idea. La raíz, a esta se la llama raíz primaria, las raíces más profundas, y la raíz más en contacto con más superficial, más en contacto con la tierra, se le llama raíz secundaria. El tallo secundario se le llama el principal. Y el tallo primario serían estos que están más externos y que pueden contener la flor. Seguimos. Tipos de tejidos animales. A ver, hay varios. Agrupados en tejido epitelial, en conjuntivo, en nervioso y muscular. Epitelial tenemos todo el tejido que protege y cubre diferentes partes del cuerpo, así que forma parte de diferentes órganos. Forma parte entonces de la capa externa de la piel, por ejemplo, y de varios órganos. El tejido muscular es el que produce los movimientos y hace, por ejemplo, que el corazón impulse la sangre a través de movimientos de contracción y relajación. Diferentes tipos de proteína, proteína funciona, justamente intervienen proteínas en ese proceso de contracción y relajación. Y bueno, diferentes tipos de tejido en el muscular: estriado, sí, liso, cardíaco, que justamente que forma parte del corazón. Tejido nervioso está formado por células nerviosas, las cuales están relacionadas con la comunicación, la transmisión de impulsos nerviosos, ¿sí? Información. Bien, tejido conjuntivo, se encuentran en todo el cuerpo, eso sí. Por ejemplo, en los huesos, en la sangre, el tejido sanguíneo, el cartílago, ¿sí? El tejido cartilaginoso, el tejido óseo, que forma parte de los huesos. Bueno. Clasificación de los tejidos animales según la función. Esto lo tienen así en el archivo, por eso quise ponerlos a las diferentes funcionalidades de los tejidos. Tenemos tejido de sostén, por ejemplo, el óseo y el cartilaginoso. El de soporte sanguíneo, por ejemplo, el tejido sanguíneo, la sangre misma, que transporta muchas sustancias a través de nuestro cuerpo. De conducción e impulsos, el nervioso, dijimos. De protección, el epitelial, epidermis, epitelio, endotelio. De movimiento, el muscular, por ejemplo, de contracción y relajación, ¿sí? De los músculos. Y el cardíaco, que para bombear la sangre. De unión
y de relleno, que son los tejidos conectivos. Por ejemplo, el adiposo es un tejido de unión y de relleno. De relleno más que nada. De adiposo, ¿por qué? Porque de relleno de los órganos, ¿sí? De protección el tejido adiposo, más que nada. Son las grasas que protegen a todos los órganos. Una pequeña capa de grasa que protege. También tienen función de proteger y de dar calor a cada órgano. Bien, acá les dejo un cuadro con las funciones básicas de cada tejido, ¿sí? De revestimiento, de secreción en epitelial, de conectivos, conjuntivos, cartilaginosos, óseos, sangre y la linfa, musculares, liso, estriado y cardíaco. Y básicamente muscular, movimiento. Bien, ¿qué era el metabolismo? Ya lo vimos, vamos a repasar. Es un conjunto de reacciones químicas, todas las reacciones que ocurren dentro de ¿dónde? De las células, ¿sí? Para obtener energía. Objetivo obtener energía. ¿Y cuál es el objetivo final? El desarrollo, crecer, reproducirse, mantener estructuras. Todos los organismos entonces van a realizar metabolismo, que son reacciones metabólicas o catabólicas, las dos en conjuntos van a formar entonces el desarrollo, van a dar lugar al desarrollo del organismo. Hablamos también de vegetales y de animales, ¿sí? De varios tipos de organismos. Vías metabólicas, es decir, las vías que forman parte del metabolismo son el catabolismo y el anabolismo. En el catabolismo, por ejemplo, es la respiración que nosotros realizamos, ¿sí? Los organismos, los seres humanos. Por ejemplo, degradamos nutrientes como los glúcidos, las grasas, las proteínas y los convertimos en productos más sencillos, que son, por ejemplo, en el glúcido la glucosa, en las grasas el ácido graso y en las proteínas aminoácidos. Luego se van a degradar aún más. ¿Sí? Este proceso se llama oxidación y es un proceso catabólico de destrucción de moléculas complejas hasta obtener energía. El proceso anabólico, el anabolismo es otro proceso que, utilizando la energía que libera el catabolismo, va a generar moléculas más complejas a partir de moléculas menos complejas, a partir de moléculas simples. Y va a moléculas simples. Un ejemplo del anabolismo es la fotosíntesis que ocurre dentro de las plantas, donde en el parénquima, ¿sí? En el tejido parenquimal de las plantas. Más específicamente ocurre en las hojas, ¿sí? En las hojas ocurre la fotosíntesis dentro de los cloroplastos, que son unas estructuras que contienen clorofila, el pigmento que le da el color verdoso a los vegetales. Pero ahora lo vamos a ver. Bien, entonces el metabolismo es el que da lugar a la nutrición en todos los organismos. Es decir, que los organismos se nutren gracias al metabolismo, conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de cada célula de nuestro cuerpo, o también de las plantas, ¿sí? Bien, metabolismo entonces. Los seres vivos se pueden nutrir por medio autótrofos, por medio de la actividad autótrofa o de una actividad heterótrofa, ¿sí? Los autótrofos son, por ejemplo, los vegetales, ya lo sabemos, que producen su alimento a partir de la captación de la energía solar y del dióxido de carbono, ¿sí? Que nosotros liberamos al medio, que están en el medio, y la unión de ese dióxido de carbono más una molécula de agua, porque son varias, van a dar lugar a lo que es la glucosa, y esa es la alimentación de los autótrofos, en el caso de los vegetales, ¿sí? Algunas bacterias también son autótrofas. Entonces, realizan la fotosíntesis. Organismos autótrofos son aquellos que producen su propio alimento y, bueno, los heterótrofos por el contrario, somos nosotros, por ejemplo, ¿sí? Los hongos también son heterótrofos, organismos que necesitamos adquirir alimento del medio que nos rodea a través de la alimentación. Y esos alimentos, una vez que ingresan, deben ser metabolizados para obtener la energía. Entonces, la nutrición puede ser autótrofa o heterótrofa. En el caso de ser autótrofa, vamos a transformar sustancias simples en biomoléculas más complejas.
Es el caso de la unión del agua con, acá vemos, en los autótrofos el agua se une a sales minerales con la energía proveniente del sol, forma el proceso llamado fotosíntesis y genera biomoléculas más complejas. En el caso de organismos heterótrofos, se descomponen en sustancias orgánicas, ¿sí? Por ejemplo las proteínas, los glúcidos, las grasas, y las convierten en sustancias más simples. Lo vamos a ver. Acá quiero que vean solamente que los glúcidos, lípidos y proteínas, por medio de un catabolismo, destrucción, degradación, se van a destruir y van a dar lugar a productos más simples, que son el dióxido de carbono, el agua, el amoníaco. El amoníaco viene de las proteínas. Y vamos a ver que el dióxido de carbono, bueno, es lo que liberamos por medio de la respiración, el agua también, ¿sí? La transpiración. Y de este producto, de esta reacción catabólica, se va a liberar energía. Esto todo energía. ATP, ya lo dije anteriormente en la otra clase, ATP es adenosin trifosfato, ¿sí? Son todas moléculas, es como una cajita en donde se almacena energía, ¿sí? En forma de enlaces, enlaces fosfóricos. Es algo complejo, pero hay que entenderlo como una cajita que almacena energía. En esa cajita se va a almacenar energía que va a circular, por ejemplo, en la mitocondria, hasta que sea requerida para, por ejemplo, un proceso anabólico como este, al destruir, al producir, fabricar a través de aminoácidos, monosacáridos, ¿sí? Ácidos grasos y nucleótidos, que son moléculas simples, y por ejemplo al unir aminoácidos por medio del anabolismo y con esta energía utilizándola voy a obtener proteínas. Por medio del anabolismo puedo obtener a través de los monosacáridos moléculas simples que serían como los ladrillitos, se van a unir mediante esta energía, mediante este ATP, y van a dar lugar a lo que son los polisacáridos, o también llamados glúcidos, hidratos de carbono también llamados. Los ácidos grasos se van a unir gracias a ese ATP, esa energía liberada por el catabolismo, y vamos a formar entonces ácidos grasos. Muchos ácidos grasos van a formar lípidos. Y los nucleótidos unidos por medio del anabolismo van a formar ácidos nucleicos. Quiero que vean esta relación entre el catabolismo y el anabolismo. Bien, vamos a profundizar en el proceso anabólico llamado, por ejemplo, ejemplificándolo con la fotosíntesis. En las plantas ocurre un proceso, como les dije anteriormente, llamado fotosíntesis. Es la síntesis de... Síntesis significa formación. Es la formación a través de la energía energía solar, ¿sí? Del sol. Vamos a formar ¿qué? Energía química, ¿sí? Vamos a formar glucosa. ¿Esa glucosa por dónde va a viajar? Si teníamos tejidos que estudiamos. Por el floema. Por el floema iban, ahí vemos, tejidos de conducción. Floema y xilema. Por el xilema va a viajar el agua y las sales. Y por el floema, que es más externo, un tejido más externo, va a circular entonces la glucosa producida por la fotosíntesis. Vemos acá entonces que señala que la clorofila en las hojas. ¿Por qué? Porque en las hojas es donde ocurre este proceso, la fotosíntesis. Dentro de los cloroplastos tenemos un pigmento llamado clorofila, que es el que le da el color característico a las plantas, el color verdoso. Y en la clorofila, entonces, dentro de las hojas, que está dentro de los cloroplastos, la clorofila, vamos a producir este proceso llamado fotosíntesis, un proceso anabólico que va a ocurrir, es un proceso anabólico que va a ocurrir en 2 etapas. Acá les pongo que las plantas son organismos autótrofos, sí, para tener más información, y que van a formar energía química a partir de energía solar. Alimentación vegetal, es lo que les decía recién. Ocurre, entonces, la fotosíntesis es por el medio por el cual se alimenta la planta, y ocurre dentro de los cloroplastos que están en las plantas, en las hojas de las plantas, dentro de las clorofilas. Es un pigmento que está dentro del cloroplasto. Esta es la estructura del cloroplasto, entonces, que se encuentra dentro de las hojas. Vemos acá que se forma glucosa, ¿sí? Glucosa, y se absorbe energía solar. Ahora vamos a ver cómo es esto. La etapa de la fotosíntesis son 2. Ocurren 2 etapas, una etapa luminosa y una etapa oscura.
En la etapa luminosa, fácilmente y sencillamente, es la etapa en donde ocurre durante el día, ¿sí? No es solamente que se divide o se distingue entre dos etapas, la luminosa y la oscura, solo por presencia del sol o no, como se ve acá, por ejemplo. Yo lo quería señalar. Oscura significa que puede ocurrir durante el día y también durante la noche, ¿sí? Este proceso. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis, la producción de glucosa, ocurre en dos etapas. Una primera etapa en donde la energía solar, ¿sí?, ingresa a las hojas, a la clorofila, y entonces se va a captar energía, ¿sí?, solar. ¿Y qué más? Agua, el agua que viene de las raíces, por el xilema, por el tejido conductor llamado xilema, que habíamos dicho que transportaba el agua por toda la planta. Entonces, el agua se va a absorber de la raíz, que va a venir agua y sales minerales que vienen del suelo, ¿no? Provienen del suelo, y van a llegar hacia la clorofila, van a llegar hacia el cloroplasto, dentro de las hojas de esa planta. Se va a unir, entonces la energía va a aparecer, va a surgir proveniente del sol, y por medio de esta reacción se va a liberar oxígeno a la atmósfera. Se libera oxígeno a la atmósfera. Entonces, se introduce agua y energía en forma de energía solar, ¿sí? Y se libera oxígeno al medio. En la segunda etapa vamos a tener que el dióxido de carbono, ¿sí?, el que está en la atmósfera, va a ingresar a la clorofila y se va a unir a esa molécula de agua, porque en la primera etapa esa molécula de agua se va a romper. En esta etapa, esta molécula de agua se va a romper. Esto es lo característico de cada etapa. En la primera etapa de la fotosíntesis, se rompe la molécula de H2O. H2O, obteniéndose, gracias a la energía lumínica, se va a romper esa molécula. Y liberándose el oxígeno presente dentro del agua, se libera al medio ambiente. Y el hidrógeno va a proceder aquí, donde vemos a una segunda etapa de la fotosíntesis, en donde se va a unir al dióxido de carbono, ¿sí?, presente en el medio ambiente, va a entrar a ese cloroplasto, adentro de la clorofila, y vamos a formar finalmente un compuesto orgánico llamado glucosa. Es un hidrato de carbono y es el que va a circular ¿por dónde? Por el floema, para alimentar a la planta, nutriendo de esta manera a la planta y a otros seres vivos. Seres vivos como los herbívoros se alimentarán entonces de estos vegetales que van a contener glucosa. Seguimos. Entonces, los vegetales realizan fotosíntesis, pero también tenemos que saber que realizan fotosíntesis, respiración. Realizan fotosíntesis y respiración. Fotosíntesis. Durante el día tenemos la etapa que dijimos, la luminosa y la oscura. En la primera rompemos entonces la molécula de agua, se libera oxígeno. Ven que se libera oxígeno. Bien. Y en la segunda etapa vamos a producir glucosa a partir de la unión del dióxido de carbono con la molécula de agua, con esos hidrógenos restantes y moléculas de agua, formaremos entonces glucosa. Y la respiración es el mismo proceso que realizamos nosotros. Ingresa oxígeno y liberamos dióxido de carbono. Nosotros respiramos oxígeno, inhalamos oxígeno, que está dentro del aire. Uno de los componentes del aire es el oxígeno. Hay muchos más componentes, como nitrógeno, que es el que está en mayor porcentaje en que no creamos. El oxígeno está en poco porcentaje del aire que nos rodea. Del aire que respiramos, entonces, hay poco oxígeno. Nosotros creemos que el aire que nosotros respiramos es puro oxígeno, pero no es así. Tiene muy pocas cantidades de oxígeno. Las plantas también, entonces, respiran, ¿sí?, ese oxígeno, y dentro de esos estomas que dijimos que están dentro de la epidermis, del tejido epidérmico de la planta, va a realizar la respiración y va a liberar dióxido de carbono. Va a oxida la glucosa y libera dióxido de carbono. El mismo proceso que hacemos nosotros. Es decir, en la fotosíntesis generamos glucosa, que es una molécula orgánica más compleja que el dióxido de carbono y el agua. Pero en la respiración, al igual que en nosotros, que es un proceso
catabólico y la fotosíntesis es un proceso anabólico. La respiración es un proceso catabólico porque va a ingresar oxígeno, se va a oxidar la glucosa y se va a liberar dióxido de carbono al medio. Es lo mismo que realizan nuestras células en la respiración celular. Muy bien. Entonces, de noche las plantas realizan solo la respiración y desprenden solamente dióxido de carbono, ¿sí? No producen glucosa. Pero la fotosíntesis, entonces, produce materia orgánica, pero libera muy poco oxígeno. ¿Cuándo libera oxígeno la fotosíntesis? En la etapa clara o luminosa, ¿sí? En la etapa oscura produce la glucosa. Respiración. Veníamos hablando del proceso de respiración. Ocurre en nosotros, en los seres humanos y también en las plantas, como vimos. Es un proceso de intercambio de gases con el medio ambiente. Ahí les puse. Proceso que se cumple en todos los vegetales y también en los animales. Como vimos anteriormente, acá los vegetales producen también un proceso catabólico llamado respiración, que liberan dióxido de carbono al medio. Si bien todos tenemos entendido que los vegetales utilizan el dióxido de carbono que nosotros liberamos, también necesitan el oxígeno para respirar, no solamente el dióxido de carbono para realizar fotosíntesis. Muy bien. Transformación de la materia y liberación de la energía. ¿Cómo liberan energía los seres humanos, por ejemplo, los seres vivos? Cualquier ser vivo, por ejemplo, nosotros, liberan oxidando, como les dije anteriormente, como oxidar a la glucosa. Oxidamos los compuestos químicos, ¿sí? Por medio de catabolismo, por medio del proceso catabólico, y obtenemos energía en forma de ATP, nuevamente, adenosín trifosfato. Y la almacenamos en esa cajita que dijimos, para luego ser utilizada en procesos necesarios. Bueno, en cambio en la fotosíntesis, acá realizamos una comparación. En la fotosíntesis, la energía química queda acumulada ¿en dónde? En los alimentos que produce, la glucosa, y circula a través del floema. En cambio, en la respiración, los seres vivos procesan los alimentos que incorporan al cuerpo, pero para liberar la energía. En cambio, en la fotosíntesis utilizamos energía solar para generar energía química. Esa energía, este ATP, en la fotosíntesis, queda almacenada en los alimentos. En cambio, en nuestro caso, nosotros obtenemos ATP a partir de esos alimentos, porque los degradamos. Acá les dejo una explicación, un grafiquito que explica las dos reacciones, la fotosíntesis y la respiración. La respiración es un proceso catabólico y la fotosíntesis es un proceso que ocurre en los autótrofos, organismos autótrofos, como en bacterias, algas fotosintéticas y en las plantas. Y con la energía solar vamos a ver que dentro de los cloroplastos se libera oxígeno, producto de la fotosíntesis, ¿sí? Y se produce hidrato de carbono. Esta es una glucosa, una molécula de glucosa. Esto es producto, entonces, la primera etapa de la fotosíntesis, oxígeno, en la lumínica, y en la segunda, hidrato de carbono. El hidrato de carbono, también va a ocurrir esto en la planta, en las mitocondrias de la planta, o en el caso nuestro, los hidratos de carbono que ingerimos van a nuestras mitocondrias. ¿Y qué ocurre? Un proceso llamado respiración celular. Esto ocurre en ambos organismos. Y de la respiración obtenemos dióxido de carbono, liberado al medio ambiente, y que va a ingresar a los vegetales para ser utilizado por la fotosíntesis. Es un ciclo. Por eso me interesó este grafiquito para mostrarles el ciclo. Como les dije siempre, una reacción anabólica y catabólica siempre va de la mano. Productos que se van a utilizar en la otra reacción. En la mitocondria, entonces, produce uno de los productos es agua, otro es dióxido de carbono. Al degradar una glucosa, por ejemplo, ¿sí? Acá podemos estar degradando glucosas que provienen o de la fotosíntesis o de la alimentación de estos heterótrofos. Y siempre se libera al medio ATP. La respiración libera ATP, en nuestro caso de los heterótrofos.
La respiración celular se transforma la glucosa y el oxígeno en dióxido de carbono. La glucosa es oxidada por el oxígeno, ¿sí? Y se transforma en dióxido de carbono y en agua, como les dije en el grafiquito anterior. Acá la glucosa ingresa a la mitocondria y se transforma en dióxido de carbono y en agua. Es un proceso gradual, muy lento y es catabólico, ¿sí? Donde se libera energía. La energía queda retenida ¿en dónde? En el adenosín trifosfato que les dije, en esta molécula llamada ATP, que guarda energía para ser utilizada cuando el organismo la requiera. Funciona como una caja que cuando se cierra aprisiona la energía y recién la libera cuando se abre para ser utilizada. Lo que les dije anteriormente. Respiración celular es un proceso catabólico, ¿sí? Consta de muchas etapas, así al igual que la fotosíntesis. Estas etapas son la glucólisis, por ejemplo, destrucción de glucosa, que va a ocurrir en el citoplasma de la célula, afuera de la mitocondria. Y luego otros procesos, como el ciclo de Krebs, otro proceso que ocurre dentro de, que sí se continúa la oxidación, el proceso de catabólico, pero dentro de las mitocondrias. Ahora lo vamos a ver bien, tranquilos. La respiración celular es un proceso catabólico, ¿sí? Realizado por todos los seres vivos, a través del cual las células utilizan el oxígeno, oxidan, ¿sí? Oxidan aquellas moléculas obtenidas de la alimentación. Acá vemos la glucosa, entonces, se oxida, ¿ven? Y se obtiene dióxido de carbono y agua, y sobre todo ATP, muchas moléculas de ATP. Esa es la fórmula química y general de la respiración celular. Lo que yo quiero que comprendan y vean, observen, es que de una materia orgánica, como la glucosa, en presencia de oxígeno, obtenemos ATP. Vamos a ver luego que también puede ser en ausencia. Bien, seguimos. Entonces, esta es la fórmula química general de la respiración celular. Bien, respiración celular. Acá les dejo un simple para mencionar cuáles son las etapas de la respiración celular, que son varias. La glucólisis fuera en el citoplasma, y este sería la mitocondria. La glucólisis, oxidación de la glucosa a piruvato, y obtenemos energía. ¿Observan acá? Entonces, en la mitocondria vamos a tener otra etapa de la respiración celular, es el ciclo de Krebs, y la cadena transportadora de electrones. En todas vemos, dentro de la mitocondria estas dos etapas, se obtiene ¿qué? ATP, ¿ven? Energía. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la respiración celular? Obtención de energía a partir de moléculas orgánicas. Bueno, hasta acá llegamos con la clase del día de hoy. Bueno, saludos, nos vemos la próxima.